todos los trucos, cómo minar más rápido, ser más efectivo en Rollercoin, pues estás en el video correcto. Ya lo vas a descubrir. Bienvenidos munderos y financieros a un nuevo video en Mundo y Finanzas Academia Digital. Para conocer todos estos trucos, lo primero que necesitamos saber es el nivel de cada juego, además de esto la recompensa que nos ofrece, junto con la dificultad que presenta cada uno de estos. Listo, ahora lo primero que vamos a hacer ahí va a ser irnos a CoinClip. En este juego lo que Rollercoin nos presenta es un juego en donde tenemos que agarrar todas las criptomonedas sin que caigan al césped. Además de esto tenemos que evitar las bombas. Para evitar las bombas lo que vamos a hacer es darle un margen de caída a las criptomonedas. Como lo pueden observar en el video, les estoy dejando un margen de caída no tan grande para así mismo poder agarrar todas las criptomonedas fácil y evitar las bombas lo más posible. Recordemos que este videojuego es por tiempo, lo que lo hace un poco más pesado a comparación de los otros juegos. Ya les voy a explicar por qué. Nos da 400 puntos. Ahora vamos con Token Blasted. Este es uno de mis favoritos y uno donde les voy a dar los mejores trucos. Acá en esto nos vamos a enfocar mucho en primero irnos a los extremos, ya que en los extremos al quitarlos vamos a tener más margen de movimiento para nuestras naves. Luego de esto básicamente vamos a estar buscando todos los movimientos similares a las naves para poder agarrar las últimas naves. Este es uno de los mejores juegos ya que la puntuación es bastante buena. Ahora en este juego básicamente lo que tenemos que hacer es analizar la cuadrícula que tenemos al fondo, donde vamos a tener un margen para no chocar directamente con las columnas que tenemos, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Como pueden ver en el video, lo que estamos haciendo con la nave es estar dentro de la cuadrícula del marco del fondo para así evitar al máximo las cestas, y por esto es que nos vamos a guiar. Ahora en este videojuego, este es uno de los que más puntúa también. Lo primero que vamos a hacer siempre en el primer movimiento es tratar de enfocarnos de que la pelota tenga el mayor número de pivotes en la parte superior. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es evitar, por ejemplo, este poder que es la manzanita, ya que nos va a ralentizar lo que es el juego, ya que acá en esto necesitamos mucho este tiempo. Por ejemplo, miren en esta parte, agarro la manzana, la pelota se mueve un poco más lento y al momento de agarrarla vamos a estar perdiendo más tiempo. Siempre tratemos de aprovechar los fuegos, así nos cueste un corazón, no hay lío con eso, ya que tenemos 3 corazones. Listo, el siguiente juego. Este es uno de los trucos más bacanos o más chéveres de todo el juego, ya que lo que vamos a hacer es buscar los pares o los tríos horizontales en la parte inferior para buscar movimientos como ese que acaban de ver. Bastante rápido, pero no puntúa bien. Este es otro de los juegos que mejor puntúa y uno de los más agradables. Sin embargo, también es uno de los más difíciles. Acá en esto lo que tenemos que hacer es, recordemos que siempre tenemos que estar disparando al frente, ya sea que veamos ovnis o no veamos ovnis, tenemos que estar disparando. Esto ya lo van a ver al final del video porque es que se los aconsejo. Recordemos que también podemos saltar encima de las naves. Listo, ahora vamos con el siguiente juego. Acá en esto vamos a recordar que en la parte derecha de la pantalla tenemos una escala de 1 a 11, donde están los niveles de cada una de las criptomonedas según los pares que estemos formando. Cada dificultad va a mostrar el progreso encima, como pueden ver, según los niveles de pares que hagan, pues vamos sumando puntos y así mismo va sumando el progreso. Si llegamos a niveles más avanzados, pues nos va a dar más puntos. Este juego no puntúa bien, por lo tanto para mí no es bueno. Ahora, en este videojuego lo que vamos a hacer va a ser descubrir cada una de las cartas de una forma secuencial. Si pueden, vayan nombrando las cartas, ya sea mentalmente o en voz alta, para tener como la conciencia y poder recordar dónde está cada una de las cartas según su nombre, ya sea Bitcoin, Ethereum, Monero, entre otras. Y así va a ser supremamente fácil. Este juego es espectacular, sin embargo no puntúa tan bien.
y es algo tedioso en niveles un poco más avanzados, no es tan recomendable. Este juego es similar a Tetris. Acá en esto lo que tenemos que hacer es, tenemos dos opciones. La primera, eliminar los bloques fijos que ya aparecen, y la segunda es simplemente armar pares para poder sumar cierta cantidad de puntos y asimismo que nos pasemos prácticamente todo el nivel. Lo más recomendable es eliminar los bloques que ya están fijos. En Toucan Surfer, este juego para mí es recomendable, puntúa bien, no es difícil. El truco acá en esto es siempre tener en mente que son doble vez la que podemos saltar y aprovecharlo, como lo acaban de ver. Siempre tratemos de evitar los conos, porque los conos hacen perder el tiempo y además son un poco difíciles de esquivar debido a la altura de estos mismos. Recordemos también que los ladrillos que tenemos a veces nos dan o nos hacen perder altura, y cuando pasan las aves, como lo pueden observar, no saltamos y pues nos vamos a chocar. Muy recomendable este juego, y ya les voy a explicar mi top de los mejores juegos. Los mejores juegos son los que ven en pantalla, los que no están tapados. ¿Por qué? Porque puntúan bien. Son difíciles, claro, pero es más fácil llegar a niveles más avanzados y puntuar muchísimo mejor y asimilar más rápido. Ahora les voy a explicar en estos videos, voy a dejar que vean cómo se aplican todos los trucos para llegar a los niveles más avanzados de una forma supremamente rápida. Si tienen recomendaciones sobre más videojuegos NFT gratuitos, les recomiendo dejarlo todo en la caja de comentarios.